al caer sobre la humanidad de Jesús, producía profundas contusiones y heridas hasta rasgar la carne. Tiraban y alaban, ¡chum!, alaban. Y en el tirar y el alar, los pedazos de hueso de metal que estaban a la punta o intercaladas en las apéndices, las tiras de los flecos, partían. Muchas veces hasta los huesos. Se sabe que eso no se dio en Jesús para que se cumplieran las escrituras cuando se dice no se quebró hueso suyo. Tomando en cuenta que Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos, podemos deducir que no le dieron 40 latigazos, sino 120 latigazos. Esto es 40 por 3, 120, ya que el látigo contaba de 3 flecos. Aproximadamente 120 latigazos. Pero después que Jesús lo flagelan de ese tipo, le dan esa tortura, entonces viene y le colocan una corona de espinas. Agregado a esto, le colocan una corona de espinas sobre la cabeza, en una de las partes más sensibles del ser humano, la corona que colocaron sobre Jesús de una planta llamada benjunco. No era en forma de circunferencia, sino que era especie como de un casco. No es lo que presentan las películas, que era en forma de circunferencia. No, era un casco, porque dice que golpeando sobre la corona en una vara hundían más las espinas. Era como especie de un casco, y a esto lo deducimos porque la Biblia dice que al golpear sobre la corona con una vara hundían más las espinas, cosa que no es posible si la corona hubiese sido una circunferencia. Para complementar la tortura, oído, las espinas tenían la propiedad de succionar la carne, se adhería el cuerpo cabelludo, produciendo un intenso dolor de cabeza conocido en la medicina como migraña aguda. ¿Te puedes imaginar el tremendo dolor de cabeza que tiene ese hombre? ¿Por quién? Por ti, para que vengas a decir que Dios prueba con enfermedades. ¿Aló? Desde el sentido espiritual, la corona colocada, óigame, vamos a darle sentido espiritual, porque una corona. Desde el sentido espiritual, la corona colocada sobre Jesús encierra una verdad que pocos la han captado. Todo por lo que el Redentor pasó tiene un significado y cumplimiento profético. La corona no escapa a esta verdad. Cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios hizo brotar cardos y espinas de la tierra en señal de maldición. Según esta verdad, al colocar la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, lo estaban coronando de maldición para que nosotros llevásemos la corona de bendición. ¡Aló! Qué verdad hay ahí, ¿no? Por eso yo no acepto maldición de nadie, porque yo estoy coronado de bendición. ¿Cuántos están coronados de bendición acá? Coronado de bendición. Él llevó la corona de maldición, porque las espinas indican maldición. Yo te voy a coronar de espinas, te voy a coronar de maldición, para que tú fueses coronado de bendición. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es lo que enseña la Biblia. No acepto maldición, no acepto enfermedad, no acepto maldiciones ancestrales. Yo no tengo que renunciar a mis ancestros, no tengo que renunciar a la maldición de mi mamá ni de mi papá. Ninguna maldición, eso es diabólico, eso es satánico. Si no puede decir amén, diga ay. Las escrituras demuestran que las espinas es símbolo y tipo de maldición. Génesis 3, 17 y 18 dice: maldito será la tierra por tu causa, espinos y cardos producirán. Hebreos 6, 7, 8 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. O sea, que cuando Jesús te lo coronan de espinas, lo que le están es colocando de maldición, coronándolo de maldición para colocarte a ti la corona de bendición.
Pero después de todo esto, del trasnocho, del Getsemaní, de la llevada a Pilato, de la llevada a Herodes, de la llevada al Sanedrín y de todo lo que Jesús caminó, después viene la tortura, después viene la corona de espinas, y todo eso, aunado a eso, entonces vamos con el Gólgota. Luego de la severidad de las flagelaciones con su intenso dolor, la gran pérdida de sangre debió dejar a Jesús en un estado de pre-shock. El abuso mental y físico cometido con Jesús por parte de judíos romanos, así como la falta de alimentación, de agua y cargado de sueño, contribuyeron a debilitar físicamente a Jesús. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, su condición física antes de la crucifixión debieron ser extremadamente críticas y comprometedoras. ¿Cómo vamos? Vamos llevando a Jesús, vamos llevándolo. Después que camina, vamos a la crucifixión. La crucifixión era el peor de los sufrimientos y la tortura que pudiera padecer un hombre. Era reservado para los esclavos, extranjeros, revolucionarios y criminales más viles. En este caso Jesús fue contado entre uno de ellos. Él no fue la excepción. La costumbre de los tiempos de Jesús era que el condenado a la pena capital bajo la crucifixión debería cargar su propia cruz desde el sitio de la flagelación hasta de la crucifixión. Fuera de los muros de la ciudad, Jesús entonces caminó aproximadamente como medio kilómetro aproximadamente. Debemos aclarar que Jesús no cargó una cruz como lo expresa el texto sagrado. La traducción bíblica dice cruz, pero el término que aparece en el griego es estauron, lo cual indica un madero. El estauron era clavado en una forma horizontal sobre un madero que estaba en forma vertical en el Gólgota, cuyo nombre era patibulum. Clavando el estauron sobre el patibulum se formaba la cruz. Eso es otra cosa. El madero o estauron que Jesús cargó tenía un peso aproximado de 140 kilos aproximadamente, uniendo los dos, pero el que Jesús cargó pesaba aproximadamente como 70 kilos, 80 kilos. Los dos aunados en cruz, 140, pero Jesús cargó el que pesaba aproximadamente como 80, 70 kilos. Al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero. Oiga bien, el estauron, tendido en el suelo, desnudo. Las manos podían ser amarradas o clavadas. En el caso de Jesús fueron clavadas. Según algunas investigaciones, los clavos eran generalmente colocados con mayor preferencia en las muñecas y no en las palmas de las manos, porque a causa del peso corporal las manos se rasgaban y el cuerpo no se mantenía en la cruz. No fue aquí, sino en la muñeca que fue clavado. No fue acá, en la muñeca. De acuerdo con todas las pruebas científicas, los clavos de hierro eran introducidos entre los huesos llamados carpos y radio, y entre el espacio de los huesos carpos y sus ligamentos, muchas veces sin quebrar los huesos, produciendo intenso dolor al atravesar los músculos, ligamentos y el nervio mediano, lo que produce parálisis de una porción de la mano, disminución de la circulación de la sangre, isquemia o contracciones, dolores y calambres. ¿Quién es ese? Jesús. No es como lo presenta Hollywood. Es pase por allí. ¿Quién se merecía eso? Tú. Tú se lo merecías. No podías. El primer latigazo que te dieran, el primero que te dieran, pegabas el grito. ¡Ay, mi madre! Tú no lo aguanta nadie. Él lo aguantó. Debemos tomar en cuenta que los clavos eran cuadrados, con la punta roma o bola, y medían aproximadamente de 8 a 13 centímetros de largo por 1 centímetro de diámetro. Para clavar los pies se hacía sobre el apoyo usado para esto, atravesando con un clavo de hierro que pasaba entre el primer y segundo espacio metatarsiano, en el lugar justo de la unión del metatarso. Esto producía la perforación del nervio pedio, que es la rama del tibial anterior, y las ramificaciones profundas del tibial posterior, el plantar interno o el plantar externo.
lo cual podría haber sido dañados también por el clavo, produciendo intensos dolores